Cosmogénesis, antropogénesis y conciencia. Como explico en este artículo, en esta grabación, es el propio desarrollo de la conciencia el que capacita a cada persona para comprender, entre otras muchas cosas, los aspectos más elevados de la vida y lo que comúnmente llamamos estudios y temas abstractos y subjetivos. En este artículo o grabación voy a tratar principalmente el desarrollo de la conciencia y la conciencia desde el punto de vista del espíritu. Por tanto, será necesario hablar de mundos invisibles, de cuerpos superiores e incluso de oleadas de espíritus creados por Dios antes que la nuestra. Esto significa dos cosas. Primera, que los que no hayan profundizado un poco en la filosofía oculta no entenderán apenas nada. Y segunda, que los que saben algo tendrán que esforzarse por comprenderlo e incluso complementarlo con estudios de cosmogénesis y antropogénesis. Dado que los que llevamos muchos años estudiando filosofía oculta estamos más familiarizados con estos temas, procuraré centrarme en el tema o título del artículo para no extenderme demasiado. Pero aún así tendremos que comentar ciertos aspectos que bien se podría considerar abstractos desde el punto de vista de la mente de cualquier persona. Aconsejo, por tanto, a los estudiantes de filosofía oculta que escuchen esta grabación y que les interese este tema, pues que tengan a mano un esquema o diagrama de los mundos y sus divisiones, incluyendo los planos cósmicos, etcétera, donde se refleje todo a partir del propio absoluto. Si queremos saber cuál es el origen de nuestra conciencia y de la conciencia, tenemos que comenzar por situarnos fuera del mundo objetivo, en lo inmanifestado o no existencia. Y con esto no me estoy refiriendo, para los más entendidos, a antes de manifestarse nuestro Creador, sino a lo absoluto. Llamo absoluto a lo inmanifestado, que no sabemos o no podemos decir él o la ni nada, simplemente es lo absoluto de donde procede todo. Tenemos que referirnos al absoluto porque antes de manifestar al uno, al primero, que normalmente llamamos en la filosofía Rosacruz el Ser Supremo, que es el verdadero arquitecto de todo lo manifestado. Como estos conocimientos han sido dados por jerarquías superiores e iniciados, nosotros, los estudiantes de ocultismo, debemos valernos de la ley de analogía, del discernimiento y de la intuición para extraer algún conocimiento concreto que sea un poco convincente al menos. Está claro que nadie puede definir a lo que conocemos como absoluto, pero basándonos en lo anteriormente dicho y por medio de la imaginación podemos tratar el tema en algún aspecto. Lo absoluto es el origen de todo lo manifestado y como tal debe considerarse virgen e inmanifestado, puesto que todavía antes de la manifestación de ese Ser Supremo es homogéneo, que es el estado en el que permanece eternamente. Aunque parezca una contradicción, el hecho de que, aun manifestándose, permanezca en estado homogéneo eternamente, no lo es, al igual que nuestro espíritu, que no cambia por el hecho de manifestarse como personalidad en sus diferentes cuerpos y en estos mundos donde estamos evolucionando todos. Estoy seguro de que algún ocultista al leer esto diga que no es cierto, puesto que el espíritu evoluciona con cada manifestación, pero ¿qué fin puede tener el hecho de que lo absoluto se manifieste si no es que algo evolucione?
porque si no es lo absoluto, tendrá que ser el Ser Supremo, que es su primera manifestación. Cuando lo absoluto se manifiesta como uno, se está desdoblando como una existencia que luego se manifestará como la doble polaridad existente en todo el universo, conocida como espíritu-materia. Sin embargo, aunque se manifieste en millones y millones de sistemas solares y espíritus, no produce el efecto de variedad en lo homogéneo, eterno e inmutable, porque lo heterogéneo y limitado no puede alterar lo infinito, ilimitado e inmutable. Respecto a la conciencia ocurre lo mismo, porque de la conciencia absoluta, que también podríamos llamar inconsciencia, estamos hablando de lo absoluto, o sea, desde nuestro punto de vista, de ahí surge la conciencia, pero esta es limitada dentro de lo que podríamos llamar ese gran círculo no se pasa, que es el Ser Supremo, y por tanto no puede alterar la ilimitada y absoluta conciencia. Incluso el uno, el Ser Supremo, manifestado en los muchos, desde el punto de vista de la materia y de los espíritus, tampoco puede ser afectado en sentido de disminución o separación, aunque sí, posiblemente, en conciencia, como ocurre con nuestro propio espíritu. Así es que, antes de la manifestación del universo, ese absoluto espacio virgen permanece como el hálito eterno, o vibración incesante que jamás tuvo principio ni tendrá fin. En ese presente eterno no existe el pasado ni el futuro, puesto que no ha pasado ni un solo segundo de la eternidad. Sin embargo, es la causa de la substancia raíz cósmica, polo negativo, en base a la cual se formará el universo, y también lo es del Espíritu Universal Uno, del cual, como espíritus, formamos parte, como lo forma nuestro Padre y Creador, Dios, que representa el polo positivo. El lector debe entender que lo que comúnmente llamamos espacio vacío o nada es vida en una especie de fase inactiva, es espíritu y es la conciencia universal de donde surge la manifestación física, la vida que animará la materia y la conciencia en sus diferentes grados, claro, que se obtiene de la evolución de esa vida sobre la materia. Así es que en la conciencia, espíritu y vida universal vivimos, nos movemos y tenemos nuestra existencia y ser ahora como espíritus individuales y antes como parte indiferenciada e inconsciente de nuestro Creador, que a su vez es parte diferenciada dentro del Ser Supremo o uno manifestado por lo absoluto. Pero que nadie piense que ese vacío o caos es algo que se haya transformado o desaparecido por el simple hecho de haber una manifestación objetiva. No es así, puesto que ese caos es la matriz de todo lo existente y donde se resuelve todo lo manifestado una vez que ha cumplido su misión. El caos disuelve lo inútil y da nacimiento a lo nuevo y necesario para que haya desarrollo y evolución. De otra forma, habría un estancamiento. Y cuando digo caos, ya no me estoy refiriendo solamente a lo absoluto, cuando se reabsorbe, por decirlo así, acaba la manifestación del Ser Supremo. Me estoy refiriendo también a lo que ocurre con nuestro propio Dios, cuando termina su manifestación. Este caos
como absoluto, también es la base del progreso para las oleadas de espíritus diferenciadas por Dios, puesto que la evolución que hacemos durante la existencia manifestada está basada en el resultado de la existencia en el caos, donde todos somos uno. Sabiendo que el caos es el semillero del universo y por tanto de todo lo existente, no se debería considerar como vacío o nada, sino como algo inimaginablemente santo y digno de devoción. Es la conciencia de donde se desarrollan los infinitos grados de conciencia que puede haber en los diferentes mundos, submundos y clases de espíritus. Y todo gracias a que en cada manifestación concede la posibilidad de desarrollar el genio o posibilidad de llevar a la práctica la epigénesis. Como abstractos que son estos temas, hay veces que me veo obligado a definir algo fuera del alcance de nuestro razonamiento, por lo general, pues de una manera incorrecta, por decirlo así, para que los lectores o los oyentes en este caso puedan entender lo que quiero decir. Ese es el caso de lo que acabo de decir, de que el caos es la conciencia de donde se desarrollan. Si bien esta frase la he escrito para que se entienda que los espíritus evolucionantes y jerarquías evolucionan en conciencia partiendo de la base de una conciencia universal, ahora aclaro que dicha conciencia universal o absoluta debe ser inconsciente, así como la vida en ese estado también debe ser insensible. Es muy posible que para muchos lectores o oyentes esto también sea una contradicción o incluso absurdo, pero intentemos razonar. Para que haya conciencia espiritual y conciencia en sentido personal, tiene que haber desarrollo y evolución. Pongamos un ejemplo. Nosotros tenemos conciencia de que somos un yo separado de los demás gracias a la evolución que hemos hecho como humanidad desde hace millones de años y a través de la cual hemos pasado de una inconsciencia común, todos juntos, unidos, inconscientes, como una conciencia grupal similar a los animales, pues hemos pasado a una conciencia individual o autoconciencia. Esto mismo lo podemos ver en los diferentes reinos, desde un punto de vista de la consciencia del mundo a través de los sentidos, claro. Los animales son muy poco conscientes del mundo físico, puesto que su conciencia es como la del sueño con ensueños. Los vegetales son menos conscientes aún que los animales, porque tienen una conciencia similar a nuestro sueño sin ensueños. Y los minerales son menos conscientes aún que los vegetales porque tienen una conciencia similar al trance profundo. Así es que, siguiendo en esa línea, llegaríamos a la conclusión de que la conciencia absoluta, como origen, es inconsciente según nuestro estado de conciencia actual. Sin embargo, es la única y verdadera conciencia, que es una manera de definir también a lo absoluto. Como la vida individual procedente de la vida universal evoluciona a través de la forma para producir conciencia, está claro que podríamos decir de la vida lo mismo que de la consciencia, o sea, que la vida es insensible. Como he explicado anteriormente respecto a la consciencia, el hombre es más sensible que el animal. Este lo es más que el vegetal y este último más que el mineral. Veamos. Al principio de una manifestación no existe nada más que la conciencia absoluta, la cual vibra o se manifiesta como la vida única universal, presente en el espacio infinito. Sin esta vida, ese espacio caótico no podría tener movimiento, sensación,
conciencia ni nada. Es decir, sería un absoluto vacío infinito, inmanifestado. Pero como esta vida debe tener un objetivo por el cual se manifiesta, necesita de un vehículo para alcanzar dicho objetivo. La vida puede existir por sí misma sin la materia, pero esta última no lo puede hacer sin la vida del espíritu, sea en el nivel que sea. La vida anima la materia y produce movimiento y sentimiento, y de esta unión nace la conciencia en sus diferentes grados. Pero la vida, en su origen como conciencia absoluta y manifestada, debe ser insensible, por lógica, porque tanto la sensibilidad como la conciencia están latentes y se tienen que desarrollar gracias a la involución del espíritu en la materia y a la evolución a través de los mundos que nos llevan de vuelta a nuestro verdadero hogar. La vida está presente en toda manifestación como polo positivo del espíritu universal. Esto es en oposición al polo negativo de donde surge la materia, la manifestación física de los diferentes planos y materias de diferente grado. Es igual hablar de los minerales que de otras formas incluso más densas. Esta vida es la fuerza motriz que genera y da vida a todo lo manifestado. Es la causa única del movimiento que llena todo y que anima a los mundos y seres. Solo podemos percibir, según el grado de desarrollo espiritual que hayamos alcanzado cada uno, claro, solo podemos percibir cómo trabaja, pero nunca sabremos por qué. Por consiguiente, decimos que la conciencia absoluta es inconsciente y que la vida universal es insensible, porque, primero, no habría necesidad de manifestación y, por tanto, de evolución alguna, porque todo lo que se manifestara sería ya de antemano perfecto. Segundo, porque no es lógico pensar que si el origen de la manifestación o causa es perfectamente consciente y sensible, puedan surgir seres inconscientes e insensibles. ¿O es que de su omnipotencia va a crear seres imperfectos para que alcancen una relativa perfección eterna a través de periodos de tiempo incalculable? Y tercero, porque si la conciencia absoluta fuese consciente y la vida una sensible, no podrían existir seres como nosotros que percibimos lo imperfecto y por eso causamos dolor y sufrimiento. Esta es la gran duda. ¿Por qué una causa omnipotente que es consciente de sí misma puede crear seres imperfectos, inconscientes e insensibles para que desarrollen sus mismos poderes? Está claro que esta causa no puede ser mala, puesto que, aun imperfectos, cuando nos diferencian o separan de nuestro Creador, tenemos esos poderes latentes. Es más, en la omnipotencia de esa causa no puede caber el mal porque estaría opuesto a ello mismo. Aun aparentemente condenados a sufrir, no somos imperfectos, puesto que somos parte de esa causa omnipotente, omnisciente y omnipresente. Solo tenemos que transformar sus posibilidades latentes en poderes dinámicos. Al hablar de perfección e imperfección, en el sentido que lo estoy haciendo, es como hablar de lo absoluto y lo manifestado. La conciencia absoluta o la existencia absoluta son para nosotros inconsciencia y no existencia. Sobre todo estoy hablando para nuestros sentidos, como personalidad. Y se convierten en conciencia y existencia a partir de la manifestación de lo absoluto, puesto que todo lo absoluto es abstracto, ilimitado e incondicionado. Es decir,
es lo que podríamos llamar no ser. Algunos ocultistas definen el espacio absoluto como algo o círculo cuyo centro se halla en todas partes y cuya circunferencia no se halla en ninguna. Sin embargo, pienso que es mejor definirlo como algo cuyo centro y circunferencia no se encuentran en ninguna parte, puesto que no puede haber centro ni circunferencia, ya que es ilimitado. El centro y la circunferencia existen a partir de la manifestación, sea del Ser Supremo, de Dios o del hombre. Es donde se dice que hay un círculo no se pasa, y donde hay existencia y tiempo, por muy eterno que nos parezcan. Por ejemplo, los periodos evolutivos. Sabiendo que lo absoluto y abstracto es ilimitado y la raíz de toda existencia, pasemos a esa primera manifestación conocida en ocultismo como el Uno o Ser Supremo, del que emanó el Fiat Creador, sin el que no se hace nada. Este Ser Supremo, limitado ya por ser una manifestación, aun siendo la más grande manifestación, se manifiesta como tres aspectos o poderes, normalmente llamados poder, verbo y movimiento. Y contiene todas las grandes jerarquías constructoras del universo manifestado en sus muy diversos grados de densidad respecto a los mundos, submundos, etc. Me estoy refiriendo más concretamente a los grandes planos cósmicos. Este Ser Supremo es la única existencia, origen de lo limitado y de lo que conocemos como involución y evolución, de donde surge el ser como conciencia en sus muy diversos grados. En este círculo no se pasa, ya limitado, es donde se alcanza primero la existencia y segundo el ser. Por tanto, hemos pasado de no ser, o sea, la inconsciencia o insensibilidad, hemos pasado a existir para desarrollar el ser. Pero claro, si el Ser Supremo y nosotros, como resultado de diferentes manifestaciones, tenemos nuestro origen en esa nada, entre comillas, o vacío o absoluto, y queramos o no, lo absoluto es algo, porque no hay otras maneras de definirlo, lo absoluto, aunque no sepamos qué es ese algo, tenemos que admitir que lo que llamamos nosotros, como espíritus, tiene su origen en ese algo. Por tanto, y en cierto modo, ya éramos. Fuera globalmente, o fuera de forma homogénea, pero somos parte de ese algo, de lo absoluto. Lo mismo que nuestro Creador, de donde somos parte, es parte también de él o de ello. Es más, analizándolo profundamente, somos eternos, puesto que todo lo creado, o sea, lo existido, lo existente y lo que exista, está en lo absoluto y existirá eternamente. Ser eternos como parte de lo absoluto no significa que existamos y que seamos como individualidad, porque para ello debe haber una manifestación como existencia y una involución o evolución para alcanzar ser ese ser, como resultado del desarrollo de la conciencia. En lo absoluto no teníamos conciencia, no existíamos, ni tampoco éramos, ni siquiera éramos nada de esto en nuestro propio Creador. Para llegar a ser, la vida divina, que normalmente llamamos espíritu o mónada, debe ser diferenciada de su Creador, de ese Dios donde, al ser parte de él, somos no ser, pero en él mismo, como parte de él, somos, homogéneamente, globalmente.
decía que el espíritu o monada debe ser diferenciada de su creador para que comience a sentir, después a existir y por último a autoconocerse. Es desde ese momento cuando podemos decir que nuestra existencia es eterna, por muchos periodos evolutivos y de reposo que tengamos, porque el fin último es volver a ser parte de lo absoluto, ilimitado y eterno, aunque sea o seamos parte de nuestro Creador. Una vez entendido que el Ser Supremo y sus jerarquías crean los planos cósmicos, de los cuales el séptimo o inferior es el más denso y donde se sitúan los sistemas solares, hemos de comprender su situación en el espacio. Los 7 planos cósmicos, al igual que los 7 mundos donde nosotros estamos evolucionando, están compenetrados, puesto que cada una de sus divisiones está compuesta de materia, entre comillas, de diferente grado de vibración o densidad. Son divisiones o estados de espíritu-materia, la doble polaridad existente en todo el universo. Pongamos un ejemplo de lo que llamamos compenetración. Si analizamos una granada, veremos que hay materia dura en el centro de cada uno de sus granos, materia menos dura en el resto del grano, que es comestible. Hay líquido, si exprimimos dichos granos, hay aire o un estado gaseoso en la granada, o si evaporamos el líquido, y hay moléculas, átomos, electrones, protones, neutrones, quarks, etc. Y lo que nos ha descubierto que nos llevaría a esos otros planos superiores de materia mucho más sutil. Estos son estados de la materia que van de lo más denso y material o físico a las partículas subatómicas y energías invisibles a nuestros ojos. Pero, como sabemos, estamos limitados para ver más allá porque nuestros sentidos no perciben las vibraciones de otros muchos estados existentes y que, sin embargo, son la causa de la materialización de todo cuanto nos rodea. Por consiguiente, desde el mismo plano donde manifiesta su creación el Ser Supremo, hasta nuestro propio mundo situado en lo más bajo del séptimo plano cósmico, son estados de, repito, entre comillas, materia, de menor a mayor densidad, pero unidos y entremezclados, o sea, compenetrados en este orden. Como ya hemos dicho, el Ser Supremo y las jerarquías creadoras de todos esos planos y mundos trabajan en dichos planos y mundos para cumplir el plan de ese Ser Supremo. Lo mismo que nuestro Dios, de donde nos han diferenciado, nuestro Creador, tiene un plan con sus diferentes planos y mundos. Y como estos grandes y elevadísimos seres son espíritus, también de muy diverso grado de desarrollo espiritual, son espíritus que evolucionan y trabajan en todos los planos, resulta que los tenemos junto a nosotros en lo que se refiere al espacio. Creo que esto es lógico. Nosotros vemos lo que nos rodea en nuestro cuerpo físico, pero es que ya hemos dicho, la graduación de la materia se va haciendo cada vez más sutil, más diferenciada y llegaríamos hasta lo absoluto, si se pudiera considerar ese razonamiento. Nuestro propio Creador, Dios, lo tenemos más cerca, como se suele decir, que nuestras propias manos, ¿no? Porque nosotros vemos la materia más densa, pero es que esta materia más densa está compenetrada, está integrada dentro de otras muchas clases de materia hasta llegar hasta el propio mundo de Dios, que está en un mundo, queramos o no, que hay que considerarlo de alguna clase de materia, por no llamarlo energías o estados vibracionales. Estos grandes seres debieron ser creados, por analogía estamos hablando siempre, claro, o diferenciados como nosotros, o sea, como
espíritus o mónadas. Por eso nosotros estamos evolucionando y adquiriendo cada vez mayor grado de conciencia para llegar a ser como ellos y como nuestro Padre. Es decir, para llegar a ser creadores de cada vez cosas mayores y más elevadas. Descendiendo ya a nuestro propio esquema evolutivo de 7 mundos, veamos cómo Dios construye los mismos. Dentro del espacio de lo que conocemos como séptimo plano cósmico, aquí convendría echar un vistazo, ver los diagramas estos que las diferentes escuelas tienen. Escuelas, me estoy refiriendo, por ejemplo, un diagrama de estos tiene la escuela arcana de Alice Bailey, tiene la teosofía de Madame Blavatsky y los que hizo Max Heindel de la fraternidad Rosacruz. Pues bien, dentro de ese espacio del séptimo plano cósmico, el ser que llamamos Dios, su primera acción para manifestarse es que elige la porción necesaria para aislarse y crear su propio círculo, no se pasa, o sea, su propio terreno donde quiere manifestar su obra. O sea, es como decir que él crea su propia limitación, donde construirá su sistema solar, de donde, como resultado final, obtendrá un mayor grado y evolución y de conciencia. También, como el Ser Supremo, trae consigo unas muy elevadas jerarquías creadoras que le ayudarán en su obra y que son el resultado del trabajo propio efectuado en otras manifestaciones anteriores. Estas jerarquías son las que han hecho que nosotros pasemos del estado no ser al de ser, gracias al despertar de los poderes de nuestro triple espíritu, o al menos de algunos, y al hecho de facilitarnos el germen de lo que hoy, ya más o menos desarrollados, llamamos cuerpos físico, etérico, de deseos y mental. Como ya hemos dicho, el universo, como espíritu universal del Ser Supremo, está compuesto de la sustancia raíz cósmica, o sea, de materia o polvo, que normalmente se denomina el polo negativo, de acuerdo a su relación con el positivo, que es el espíritu, para que pueda haber una manifestación. Pues bien, está compuesto de esta sustancia raíz cósmica y por otro lado del aspecto o polo positivo, a la que como espíritus pertenecen las jerarquías, los dioses y nosotros, que también somos parte de ellas. Por tanto, cuando Dios desea manifestarse y crear un sistema solar, compenetra y llena con su propia aura cada átomo de la sustancia raíz cósmica del lugar elegido. De esta manera, Dios crea su propio cosmos compuesto de 7 mundos, los cuales compenetrará con su vida y su conciencia, como nosotros hacemos respecto al cuerpo físico. Las células están evolucionando gracias a nuestra vida y a nuestra conciencia, nuestra vibración, nuestros cuerpos. Bien, continuemos. Entonces, a continuación, Dios, el ser que se va a manifestar, que ha elegido ese espacio para manifestarse, a continuación pone en vibración, compenetrándola, como he dicho, la sustancia raíz cósmica, a diferentes grados de intensidad para formar los mundos y sus divisiones, sus planos, que serán el campo de evolución y de adquisición de conciencia de las diferentes oleadas de espíritus que él va a crear. Naturalmente estamos hablando de que esta manifestación, esta diferenciación de planos, etcétera, está principalmente hecha por las jerarquías que ya proceden de otra manifestación de este Dios. Son ellas las que crean el esquema evolutivo que, refiriéndonos a nosotros concretamente, conocemos como mundos por donde involucionamos, desde el mundo donde nos diferencian,
involucionamos hasta el mundo físico y para después evolucionar. Una vez creados los 7 mundos, con la ayuda de los 7 espíritus ante el trono, las jerarquías, veamos cómo somos creados nosotros como espíritus para, después de la no existencia, llegar a ser individuales y autoconscientes. No existencia es antes de alcanzar el grado de conciencia de vigilia y el desarrollo de la mente que nos permitió autoconocernos y autoidentificarnos como individuos conscientes. En el propio mundo de Dios, es decir, en Dios mismo, nuestro Creador diferencia cierto número de espíritus virginales, por ejemplo, la oleada a la que pertenecemos nosotros. Espíritus virginales con la capacidad de desarrollar todas sus posibilidades. Digo posibilidades, lo que traemos en la propia genética del espíritu y que es lo mismo de Dios. Pero son posibilidades en ese momento latentes. Las traemos hasta convertirlas en su momento, las convertiremos o estamos convirtiendo ya parte de ellas en poderes dinámicos a lo largo de lo que llamamos involución y evolución. En el proceso de involución, donde adquirimos el germen de los futuros cuerpos y nos despiertan los aspectos del espíritu para que desarrollemos sus poderes, involuciones nos dan los germen y nos ayudan a que esos cuerpos, por decirlo así, nazcan y se desarrollen. Ahora estamos centrados más que nada en el físico. Pues bien, decía que en el proceso de involución, como en el de evolución, donde todavía y durante mucho tiempo somos guiados y predestinados, pues tenemos muy poca actividad propia, porque en la primera fase éramos inconscientes de lo que hacíamos y del trabajo de las jerarquías sobre nosotros, y en la segunda pues estamos obligados a cumplir un destino preparado por las jerarquías superiores de acuerdo a nuestro propio karma, principalmente de los ángeles. Sin embargo, desde que Dios mismo nos diferencia en ese no ser, para nosotros no ser, hasta que adquirimos la conciencia de ser, ya con una gran actividad original, llevamos con nosotros el poder de la voluntad y el libre albedrío para crear nuevas causas. Este poder de la voluntad o epigénesis es el que, tarde o temprano, nos hará libres para actuar total y perfectamente por nuestra cuenta, sin ninguna intervención de las jerarquías superiores. Así es que Dios nos diferencia siendo inconscientes de nosotros mismos y de los mundos, teniendo en ese momento conciencia divina, como Él, puesto que somos parte de Él. A lo largo de la involución y de la evolución adquirimos la conciencia propia, perdiendo a la vez esa conciencia divina que al fin y al cabo para nosotros ahora mismo no sería nada, puesto que ni la podíamos utilizar, ni éramos conscientes de poder utilizarla ni nada, para al final de la creación de Dios adquirir de nuevo la conciencia divina gracias a la evolución que hemos hecho, pero conservando la conciencia propia y el resultado de nuestro desarrollo a lo largo de toda la manifestación de Dios. Las células de nuestro cuerpo no son conscientes de ellas mismas ni de todo el cuerpo, el cual es infinito para ellas. No saben que nosotros estamos haciendo el papel de Dios para ellas. Si nosotros fuéramos ya conscientes en el propio mundo de nuestro yo superior y decidiéramos renacer, crearíamos un cuerpo físico donde habría cierto número de células evolucionando. Toda vida, por diminuta que sea, está evolucionando y, como es evidente, tarde o temprano y a través de muy diversas formas físicas, obtendrán un progresivo nivel de conciencia hasta alcanzar la conciencia propia. Con este ejemplo, y aunque no sea perfecto comparativamente respecto a Dios y a su creación,
lo que quiero es representar lo que somos nosotros y lo que estamos desarrollando dentro de la manifestación de Dios. Fin de la primera parte.